Bien, entonces, bueno, bienvenidos. Estamos aquí reunidos en el marco del Festival Córdoba Mata. Y en ese sentido me gustaría, antes que nada, agradecer la invitación del escritor y organizador Fernando López, que me permitió coordinar semejante panel, Exilio y Literatura. Para charlar acerca de este tema, convocó a cuatro grandes escritores que experimentaron y o siguen experimentando el exilio en carne propia: Fernando Reati, Néstor Ponce, Gustavo Forero y Amir Valle. Amir, no sabemos si se va a poder conectar, pero bueno, estaría incluido en esta mesa. Bienvenidos. Em, Gracias. Según lo que me anticiparon ustedes, vamos a indagar la cuestión del exilio en la literatura desde enfoques muy diversos, enfoques y experiencia, partiendo de los años 70 en el Cono Sur, Argentina, llegando a nuestros días en Colombia y, si Amir puede acudir a la charla, Cuba también. Fernando, si querés, te dejo inaugurar esta charla con una presentación que se basa, creo, en un corpus inédito, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, si comienzo entonces eh, la charla, les cuento rápidamente, bueno, quién soy y por qué este tema que me ocupa. Soy de Córdoba, Argentina, fui preso político y en el año 82, cuando salí de la cárcel, me mudé a Estados Unidos, donde hice mi carrera académica. No como exiliado, técnicamente hablando, porque me fui como estudiante, con una visa de estudiante, es decir, no me escapé del país, simplemente había ya cumplido 5 años de prisión y me fui. Pero bueno, en alguna manera es una vida más o menos de exiliado, ¿no? Eh, el, no sé con cuánto tiempo contamos cada uno, voy a tratar de mantenerme no más de 10 15, minutos y 20 después, minutos, tranquilo. perfecto. Eh, Mi trabajo académico ha sido básicamente sobre la literatura argentina postdictadura, temas de memoria, representación de la violencia. eh, y, y una cosa ha ido llevando a otra y hace 2 años publicamos con una colega de Mendoza, Paula Simón, un libro sobre las cartas clandestinas que se escribieron desde la cárcel de Córdoba, donde yo estaba, por motivos de una incomunicación muy estricta que hubo durante 3 años, una cárcel que tenía características semi-clandestinos, más o menos de centro clandestino, porque los presos, aunque eran legales, estaban reconocidos legalmente, figurábamos en listas, etcétera. No teníamos comunicación, no teníamos visitas de familiares, visitas de abogados, no teníamos lecturas, no teníamos juegos, no teníamos radios, ni televisión, ni libros, nada. Es decir, la idea era volvernos locos a través de la incomunicación total y absoluta, y se desarrolló un sistema de cartas clandestinas para romper esa incomunicación, y entonces en el año 2021, con esta colega Paula Simón, publicamos este libro, que es un estudio de las cartas que pudimos encontrar, unos 60 textos más o menos, eh, escritas por presos desde adentro de la cárcel. Esta introducción la hago para explicar cómo he llegado al trabajo que estoy haciendo ahora. Después de ese libro de Filosofía de la Incomunicación, las cartas clandestinas de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba, encontré por casualidad en una caja de zapatos las cartas que mi padre le había escrito a mi madre en el año 1944, cuando él estaba preso en Córdoba también por militante comunista. 1944. Y estaba de novio con la que después fue su esposa, mi mamá, y le escribía cartas de novio desde la cárcel. Entonces escribí otro libro, en gran medida motivado por el libro de las cartas clandestinas de la cárcel de Córdoba, mi propia experiencia como preso, que había escrito cartas, etcétera. Escribí un libro que se llama Cartas de amor de mis padres comunistas, que se publicó hace muy poco, este año.
Yo pensé que ahí terminaba el tema de las cartas en mi vida. Mi vida está asignada por las cartas. Y las cartas para mí siempre han sido un objeto muy importante porque desde muy niño yo he estado viajando mucho. En el año 71 viví un año en Estados Unidos como estudiante de intercambio. Durante todo ese año escribía a mi familia. En aquel tiempo no había, bueno, obviamente no había celulares, nada de eso, y ni siquiera era posible hacer llamadas telefónicas porque eran muy caras, así que durante un año, 1971-72, me mantuve en contacto con mi familia en Argentina a través de cartas. Luego, la experiencia de la cárcel de Córdoba, 1976 al 78, preso incomunicado, escribiendo cartas clandestinas. Luego me trasladan a la cárcel de La Plata y ahí escribo otras 200 cartas, legales ya, a mis padres. Luego me vengo a vivir a Estados Unidos y sigo escribiendo cartas. Hasta que más o menos en el año 2000 comenzó el uso del WhatsApp, de los correos electrónicos, y un poco fui dejando de escribir cartas y como todo el mundo ya casi no escribo a mano cartas. Pero las cartas son para mí muy importantes y además porque son un objeto que ya está en vías de desaparición y porque tienen características muy particulares en cuanto a cómo se escriben, por qué se escriben, qué pensamientos motivan en la persona que escribe. Y yo siento que la carta es un diálogo con el otro y consigo, con uno mismo, ¿no? La imagen que yo tengo en mi mente de cómo es escribir un texto a través del WhatsApp o un correo electrónico es la velocidad. Una persona que con los dedos rápidamente escribe, con los dos pulgares cuando se trata del celular, ¿verdad? Y no hay tiempo a la reflexión, no hay tiempo a pensar, no hay tiempo a elaborar el discurso. La carta, como ustedes saben, como no se podía corregir, como no se podía volver a escribir todo, etcétera, uno tenía que pensar mucho. Entonces la imagen que tengo es la de la persona que está así, con la barbilla en la mano, pensando antes de escribir, porque no quiere tener que tachar o peor aún, tener que empezar la carta de nuevo. Entonces, todo esto para decir que para mí las cartas han sido una parte fundamental de mi vida y además como objeto de estudio y como instrumento de memoria me parecen muy, muy importantes. No solamente por todo lo que nos dicen de lo que ocurrió, lo que esas personas que las escribieron vivieron, sino además por las condiciones en que se escribían y por la manera de escribir, es decir, por ese proceso de reflexión que conlleva la carta, que no conlleva el texto WhatsApp o el correo electrónico, la llamada telefónica hoy en día, ¿no? Eso tiene la carta. Y ocurre que hace muy pocos meses, de casualidad, mi hermano en Buenos Aires encuentra un sobre con 200 cartas que no sabíamos que existían, que son las cartas que mis padres escribieron desde el exilio en el año 76 al 78, cuando ellos debieron huir a España, a Madrid, en el momento que a nosotros nos detuvieron y nos metieron en la cárcel. Sabíamos obviamente que habían escrito, teníamos anécdotas, pero nunca hablamos mucho de ese tema y encontró mi hermano este cúmulo de cartas de mis padres a mi hermano mayor, que era el único que estaba en libertad y que servía de intermediario entre ellos y nosotros dos que estábamos presos, y también las cartas que mi hermano mayor les escribía a ellos en Madrid. Toda esta larga introducción para decir esto, que ahora estoy empezando a trabajar esos textos, esas cartas, a leerlas por supuesto con mucha emoción, porque son cartas de mis padres, de mi hermano que ya está muerto, ¿no? Y descubriendo y redescubriendo historias que yo no conocía, ¿no? Y lo importante es que me permite una visión del exilio que yo nunca había tenido. Es decir, he estudiado el exilio como investigador, como académico que ha estudiado la memoria, etc. Obviamente he leído muchos textos de exilio, etc. Pero nunca había tenido en mis manos este cúmulo de cartas y de un exilio de personas que son típicas y atípicas en varios sentidos. Familia típica argentina, familia atípica porque mis padres tenían ciertas condiciones que les permitieron tener un exilio entre comillas dorado, o sea, un poquito mejor que el de la mayoría de la gente que se tenía que ir muy joven y sin recursos. Tenían amigos, tenían contactos, pero al mismo tiempo veo en las cartas que tienen las problemáticas normales de todo exiliado, ¿no? La nostalgia, la incertidumbre de no saber qué pasa con sus hijos presos,
Hubo un periodo de 3 meses en que no sabían si nosotros estábamos vivos o no, porque hasta que nos legalizaron estábamos en un limbo jurídico, ¿verdad? Entonces, a través de las cartas voy descubriendo unas facetas del exilio que yo creo que se pueden investigar, que yo la estoy tratando ahora de investigar, en un libro que yo voy a tentativamente titular Lo dicho y lo no dicho, las cartas del exilio de una familia argentina. ¿Por qué lo dicho y lo no dicho? Porque además de lo que dicen las cartas, es muy interesante leer entre líneas todo lo que no se dice, ya sea por autocensura, que es muy normal, ¿no? El miedo a que una carta caiga en manos de las autoridades, etcétera, por prudencia, por autocensura, es decir, por muchos motivos, ¿verdad? Por dolor, etcétera, ¿no? Entonces, lo dicho y lo no dicho. Y bueno, hay una serie de temas que aparecen en las cartas, algunos son muy comunes de todos los exilios, ¿no? Otros son propios de mi familia, pero lo que me llama la atención particularmente, y con esto voy a dejar aquí porque después entonces, en dado caso podemos continuar, lo que me llama particularmente la atención es constatar a través de estas cartas que hay una vida cotidiana, normal, que continúa en España, mis padres y mi hermano en Córdoba, con su esposa y su bebé recién nacido, paralela a la vida del terror, de la cárcel, de la desaparición. Es decir, en el mismo momento en que mis padres, por ejemplo, todavía no saben si nosotros estamos vivos o no, creen que sí, pero estamos incomunicados en una cárcel de donde se sacaba gente a fusilar periódicamente. Entonces no tienen la garantía, ni siquiera saben qué pasa con nosotros. En ese mismo momento, mis padres están escribiendo a mi hermano sobre las maravillas de lo que ven en Madrid, la belleza de esa ciudad, lo que han hecho, los museos que visitan, los viajes que hacen a París más tarde. Es decir, la vida continúa y ellos aprovechan de una manera muy intensa esa experiencia en Madrid para hacer cosas que no hubieran podido hacer nunca en Argentina. Y por el otro lado, mi hermano, Gustavo, que está en Córdoba, que está intermediando, que eventualmente recibe nuestras cartas clandestinas y las manda a mis padres en Madrid, que nos manda a la cárcel las cartas clandestinas que mis padres nos mandan a nosotros. Al mismo tiempo en las cartas, él está hablando de que me fui el fin de semana a Carlos Paz a pasar el fin de semana, que nos fuimos a comer un asado con los amigos para festejar el cumpleaños, que me gradué en la universidad y me hicieron una fiesta enorme. Y ahí vemos otra vez lo mismo. Esa dualidad muy extraña que hubo en Argentina entre el horror y lo cotidiano. ¿Sí? Eso es hasta ahora lo que más me ha llamado la atención y voy a tratar de seguir profundizando en eso, ¿no? Ver el exilio como algo que es anormal y al mismo tiempo totalmente normalizado. Y la vida de la gente en Argentina y en el exilio como vidas anormales y al mismo tiempo normales. Ese es un poco el proyecto en que estoy ahora. Y lo dejo ahí para no extenderme demasiado. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy interesante lo que sublevas, que claro, se puede ver en esas cartas, también en las cartas que pudiste rescatar de la cárcel de San Martín, las clandestinas, o las que han podido trabajar otros, las más legales, que digamos, donde efectivamente se hablan de de temas que pueden ser triviales, del afuera, o inclusive describen detalles de la cárcel que por ahí no tienen importancia, pero adquieren una dimensión extraordinaria en un contexto así. Así que bueno, mucha suerte con eso. Y sigue la línea de tu trabajo, ¿no? Del que venís haciendo con Paula, con las cartas de tus padres. Así que bueno, gracias por tu aporte. Néstor, vamos a seguir con la línea argentina, Gustavo, si no te molesta. Eh, Pasamos a vos, te damos la palabra, Néstor. Néstor es escritor también y profesor en la Université de Rennes y hoy viene a hablarnos, creo, de por qué escribe novela negra.
Sí, bueno, después del testimonio de Fernando, que lo felicito porque es apasionante y que lo aliento para que siga en este camino porque realmente me impactó todo lo que dijiste, porque me hizo revivir muchas cosas de mi vida, de mi pasado. O sea que voy a cambiar un poco el tema ahora y les voy a contar mi experiencia del exilio. Y en mi caso yo soy un exiliado completo, yo diría, porque si viajamos en el tiempo y nos vamos hasta 1977, en esa época mi novia fue secuestrada, fue desaparecida y nunca supimos qué pasó con ella. Apareció un día en el diario una noticia como que había estado en un enfrentamiento, pero el cadáver nunca apareció. Y yo en ese momento tuve que pasar a la clandestinidad. Yo soy, como decías, Amandín, de La Plata. Entonces, a partir de ahí cambió mi vida, porque yo estaba haciendo el servicio militar en ese momento y tuve que pasar a la clandestinidad, es decir, deserté del ejército y no podía quedarme en La Plata por la situación que era. Nos conocíamos. La Plata es una ciudad que tenía 500.000 habitantes en ese momento, pero bueno, si vas por el centro de la ciudad te reconocen enseguida, o sea que me tuve que ir a Buenos Aires. Y ahí cambió mi vida porque estaba con papeles falsos. Ya no me llamaba más Néstor, me llamaba Carlos. Y uno de los temores que tenía, aunque parezca curioso, es si un día en la calle alguien dice Néstor, yo me voy a dar vuelta. Y es peligrosísimo porque a lo mejor me reconocen. Y si alguien me dice Carlos, ahí me tengo que dar vuelta. Y un día me pasó que alguien gritó Néstor. Yo dije, no soy yo. Y seguí derecho. No sé quién gritó Néstor, ni quién era la otra persona, pero yo no me di vuelta. Y ahí en ese momento me di cuenta que estaba asumiendo esa nueva identidad que tenía. Entonces yo tenía papeles falsos, era de otra provincia, era de Entre Ríos. Entonces bueno, me empecé a documentar como podía, porque tenía que trabajar, tenía que vivir en esa época, y lo que hice fue, fui a la oficina de turismo en Buenos Aires, en la calle Corrientes, y me empecé a averiguar sobre Entre Ríos, porque tenía que ver lo que era Entre Ríos, si alguien me interrogaba en la calle, si me paraban, y eh, además yo estaba, bueno, más o menos con mis compañeros de militancia, me habían dicho, tenés que tener no solo tu documento de identidad falso, sino también otras piezas de identidad que justifiquen. Entonces digo, ¿qué cosa? Dice, por ejemplo, vas al zoológico y te haces miembro de la Sociedad Protectora de Animales. Entonces, bueno, yo fui al zoológico, me hice miembro de la Sociedad Protectora de Animales, eh, y me dice, tenés que tener una estampita, porque los policías son muy susceptibles a eso. Si ven que tenés una estampita es que sos católica. Entonces yo puse una estampita, me enteré quién era la santa, todo. Yo, bueno, soy ateo, ¿no? Pero bueno, me enteré de todo eso, me informé y después yo estaba preparado para cualquier interrogatorio. Y bueno, la pasé un poco difícil porque en algún momento los controles en Buenos Aires eran muy estrictos y un día, por ejemplo, estaba saliendo del metro, del subterráneo en Buenos Aires, en la calle Córdoba, y cuando salgo hay un control de la policía y pedían los documentos. Yo tenía documentos falsos, ¿no? Pero bueno, uno nunca está seguro de si pueden pasar o no. Y cuando llego a la boca del metro, hay un muchacho adelante que le dicen, vos andá al patrullero, porque tenían el Digicom, o sea que te controlaban el pulgar en aquella época, estaban muy adelantados, los militares, tenían un sistema informático muy completo, y al chico que estaba adelante lo llevaron. Y cuando me llegó el turno a mí, yo estaba deshecho ahí, me dice, vos pasá, me dijo. Y yo pasé y dije, bueno, y a partir de ahí dije, me voy. Y eso fue el comienzo de mi exilio. Entonces empecé a averiguar, y con los trabajos que tenía, Buenos Aires estaba lleno de gente que se estaba escapando, que estaba en fuga, y caí con una persona que estaba un poco al tanto de las posibilidades del exilio. Y a partir de ahí me dieron unas informaciones para poder ir a Brasil.
y ahí me refugié en Brasil, en el ACNUR, y a partir de, bueno, de una travesía un poco épica, porque tuve que ir en tren hasta el Chaco. En el Chaco pasé en bote por el río Paraguay, llegué a Paraguay, fui a caballo unos kilómetros desde un pueblito hasta otro, y al final llegué a Asunción. De Asunción me tomé un ómnibus para llegar al norte, a la frontera con el Brasil, y ahí en otro ómnibus llegué hasta San Pablo. Y en San Pablo las direcciones que nos habían dado no eran correctas. Y entonces empezó un peregrinaje y no teníamos más dinero. El miedo era terrible, porque además en Brasil en aquella época había una dictadura, y entonces la única posibilidad que teníamos era, fuimos a la Iglesia Católica, que era la última posibilidad, ¿no?, que teníamos, ir a la Iglesia Católica, y ahí nos dieron una dirección, y nos dieron una dirección en Río de Janeiro, que nos llevó al ACNUR, a Cáritas, al ACNUR, y a partir de ahí pudimos hacer todos los trámites, y llegué a Francia finalmente. Realmente con mucho éxito, ¿no? Porque fue un viaje bastante largo. Estuve 9 meses viviendo en Brasil. Yo me quería quedar en Brasil porque me gustaba mucho Brasil, pero la situación en Brasil era muy inestable. Había argentinos que eran secuestrados en aquel momento, y el jefe del ACNUR, que es el alto comisionado por los derechos humanos para los refugiados, nos dijo: miren, tienen que irse y vayan a Suecia o a Dinamarca. Y yo no quería ir ni a Suecia ni a Dinamarca. Yo quería ir a Francia o a España o a México. México y Venezuela no daban visas en ese momento. España tampoco. Y con amigos argentinos que conocía, que eran de La Plata, armamos un grupo para simular, entre comillas, porque eso sí, era una familia que había sido muy, muy reprimida, habían matado a muchos miembros de la familia. Me integraron a ese grupo y a partir de ahí pude llegar a Francia. O sea, llegué realmente por casualidad en 1979. Y a partir de ahí comenzó otra vida para mí, ¿no? Porque me pude integrar a mi país, que es el mío, ¿eh? Yo soy, yo digo siempre, soy 100% argentino y 100% francés. No tengo ninguna duda en eso, ¿no? Eh, Estoy viviendo feliz. Mi vida está hecha aquí, ya tengo familia, tengo hijos franceses, ¿no? No voy a volver a Argentina, pero Argentina siempre está presente en mi corazón. Y además, bueno, tengo otra cosa que es el deporte. Yo soy muy deportista. Ahora ya no tanto, ¿no? En aquella época, hace unos años, era deportista, y yo jugaba al rugby en Argentina, y después, bueno, jugué al rugby en Francia. Tengo un montón de amigos que juegan al rugby en Francia, y después mis compañeros del Club Universitario de La Plata, siempre guardé el contacto con ellos, porque en el Club Universitario, como en muchos clubes de rugby en Argentina, hay muchos detenidos desaparecidos, muchos muertos. Y en cada club hay una placa que recuerda, ¿no?, a estos compañeros, ¿no? Yo estudié en el Colegio Nacional en Argentina, y el rugby es un juego de compañeros, de amigos. Y, por ejemplo, en mi clase de último año, en el quinto año, en el Colegio Nacional, éramos 30, y hay 14 desaparecidos o muertos. O sea, lo cual muestra la amplitud de la represión. Y muchos jugan al rugby conmigo. Entonces, bueno, cuando llegué a Francia empecé a estudiar, hice mi tesis sobre la ciudad y el mito, en 3 escritores que me encantan: Carlos Fuentes, Juan Carlos Sonetti y Leopoldo Marechal. Y después me especialicé y conseguí un puesto en la universidad. Y desde hace varios años, bueno, enseño en el oeste de Francia, en Rennes, después de haber pasado por otros lugares, ¿no? Pero ahora ya estoy como titular desde hace bastante tiempo, hace muchos años, en Rennes, y dirijo una revista electrónica
que invito a todo el mundo aquí presente a participar, que se llama América, y América con K, para ser originales, ¿no? Y bueno, más o menos es todo, ¿no? Me estoy por jubilar, el año que viene me jubilo, así que aprovechen si quieren seguir colaborando con la revista. Sí, sí, yo colaboré, Néstor. Ya colaboraste, sí. Dos artículos publicaste Eh. míos. Bueno, ¿y la novela negra? Y la novela negra llegué por un amigo, porque yo siempre tenía un poco de desprecio por lo que es la literatura policial. Cuando llegué a Francia, estaba buscando un tema para hacer un máster y de casualidad en una librería española en París descubrí un texto de Osvaldo Soriano, Triste, Solitario y Final, y me encantó esa novela. Y Soriano vivía en París en ese momento. Entonces yo dije, voy a aprovechar. El sueño de todo académico es poder encontrarse con el escritor y llegar al mito. Y me hice muy amigo de Osvaldo y empezamos a intercambiar. Él me contó muchas cosas de su experiencia como escritor y el gusto que tenía por la literatura policial y me aconsejó muchas lecturas. Y a partir de ahí me abrió las puertas a un universo que yo no conocía, ¿no? Entonces empecé a leer la novela negra norteamericana en particular. Después empecé con la novela negra francesa, con el polar, ¿no?, que le llaman. Y, y después, naturalmente, yo escribo muchas cosas, ¿eh? Yo escribo poesía, escribo literatura, entre comillas, tradicional. Y después la novela negra me permitió descubrir un universo que era diferente porque es una forma de acceder al realismo social, a lo que pasa en nuestras sociedades y trabajar con el lenguaje, ¿no? Yo trabajo con tres materiales, es la imaginación, el lenguaje y la realidad. Y la novela negra me permitió aunar esos tres elementos y a partir de ahí, como dice Gustavo, a partir de la anomía de la sociedad, uno puede encontrar formas para poder expresar una realidad que otros medios, otras formas no te impiden, ¿no?, de realizar. Yo, por ejemplo, lo que contaba Fernando sobre la cárcel, yo tengo un libro de poemas, Desapariencia no engaña, que estuvo en el Plan Nacional de Lectura, o sea que lo leyeron en, en todas las escuelas públicas y bibliotecas en Argentina, y es un libro de poemas sobre los desaparecidos. Y yo lo que hice en ese libro fue, inventé como una ficción poética, es decir, que cada poema está escrito por un desaparecido que está en un campo clandestino diferente. Y bueno, eso para mí es fascinante, es el poder de la imaginación, de la palabra y de la memoria, ¿no? Uno puede recordar, poder brindar un testimonio a partir de eso. Y es todo, Mandín. Después en el debate seguimos. Bueno, bueno, muchas gracias, Néstor. Sí, pero tengo una pregunta así como quizás se me surge ahí escuchándote. ¿Es como una especie de azar, de casualidad, como que no habías pensado en tus años en Argentina llegar a escribir ese tipo de novela? Claro, no, nunca había pensado, porque para mí era un género menor. Claro. Un género que consideraba menor. Yo pensaba que el policial se podía escribir, como decía Borges, a partir de la parodia, con todos los textos que tiene con Bioy Casares, todos los textos sobre Isidro Parodi, de Isidro Parodi. Y después, cuando descubrí ese tipo de literatura, me pareció un universo fascinante, ¿no? Claro. Todo lo que me... Aparte, pues, discutía mucho con Soriano, ¿eh? Porque nos hicimos realmente, yo empecé a escribir el tema sobre él y nos hicimos muy amigos después, ¿no? Habías Como leído a Rodolfo Walsh, me imagino. sí, claro, después me leí a todos los argentinos, a Walsh y a todos los que siguieron y anterior, Alfredo Jasca, por ejemplo, que es un escritor muy poco citado, pero que es excelente y que tiene, yo creo, la primera novela negra escrita en Argentina. Jasca.
Y después, bueno, todos los que siguieron a partir de los años 60, cuando ya empieza el boom, ¿no? De todo lo que es la literatura negra. Marco de Nevi también es un escritor que yo aprecio mucho. Y bueno, yo tengo varios libros, ¿no? Sobre literatura policial. Y en el último que saqué, que salió en México, agregué en el Colegio de San Luis Potosí, agregué un capítulo sobre Marco de Nevi, que era el que me faltaba, ¿no? Mi sueño es poder, cuando me jubile, cuando tenga tiempo, poder continuar y poder escribir algo sobre los años 60, sobre el policial negro en Argentina. Bueno, muchas gracias, Néstor. Bueno, pasemos a otra zona de América Latina. Gustavo, que ahora vive en España, eh, que nos va a hablar justamente desde otra perspectiva, a partir de otra experiencia, una experiencia mucho más, eh, digamos, presente para vos. Tu exilio es reciente. ¿Nos vas a contar un poquito, Gustavo? Por supuesto, al oír a mis colegas, siento que lo que había preparado intelectualmente se subordina a lo que siento, en realidad a lo que me conmueven las palabras que he oído de Fernando y de Néstor, y por supuesto las tuyas, y sobre todo con lo de la investigación que haces de la poesía de los presos políticos. Eso también me ha interesado, y como digo, apunta todo a mi emoción. Realmente recuerdo una anécdota de mi vida profesional como profesor de la Universidad de Antioquia en Medellín, cuando leímos una novela de Rolo Díez, que no es en realidad una novela, sino un testimonio, esta novela del mejor y el peor de los tiempos. Yo les decía a mis estudiantes que así era Colombia hoy, que eso que los argentinos vivieron en los años 70 era la Colombia que estábamos viviendo en ese momento. Eran los años 2015, 2016, cuando Colombia estaba inmersa en una situación extrema de injusticia social, de persecución. En Colombia se ha perseguido tradicionalmente sobre todo a los líderes de izquierda, a los grupos políticos. Hay toda una organización política que es la UP, la Unión Patriótica, que perdió más o menos a 5.000 personas que estaban afiliadas a la Unión y que fueron perseguidas por el Estado y desaparecidas o eliminadas. Y Colombia desde el 85, más o menos desde 1985, vivió un proceso muy intenso de exilio. Desde esa época empezaron las personas a irse en masa, digámoslo así, porque durante el siglo XIX fueron también frecuentes estos exilios, pero algo así tan masivo como lo que se ha dado desde el año 85 en Colombia, yo creo que es un fenómeno más contemporáneo. Desde esa época hasta hoy, pues se habla de hasta de 6 millones de personas que han tenido que salir del país. Y todo eso hace que, como has dicho, la cuestión sea muy presente. Y yo digo que, repito, que lo que nosotros vivimos en Colombia actualmente es lo que Argentina vivió en los años 70. No solo por esta cuestión del exilio, sino por las persecuciones políticas, por el poder del Estado, que es un Estado dictatorial, digamos, con un fuerte poder militar, cosa que resienten muchísimo las personas, sobre todo los jóvenes, que han sido las víctimas de los últimos años. Y debo hablar también de mi experiencia para llegar a este punto de cambiar de país, de cambiar de vida, y fue mi participación en las marchas juveniles, en las marchas de estudiantes que se desarrollaron a partir del año más o menos 2017. Desde entonces los universitarios empezaron a manifestarse cada vez con más fuerza frente a un gobierno autoritario, y empecé yo a participar de estas reuniones, de estas manifestaciones, de estas revueltas populares, porque como todos los estudiantes y como todos los profesores de universidad pública, de la Universidad de Antioquia para el caso, yo estaba muy inconforme con lo que venía viviendo, no solamente en esos años, sino en toda mi adolescencia, en toda mi madurez, y yo creo que ese empuje social desde esa época hasta el año 2019 es el que puede explicar
los cambios que está teniendo Colombia desde hace muy poco, particularmente desde el triunfo de Gustavo Petro en la presidencia, que fue hace muy poco y que justificó esa transformación, ante todo ideológica, en Colombia, porque cada vez se fue sumando más gente y más gente que estaba inconforme, y fue toda esa gente la que en últimas votó por una transformación social, por lo que ahora en el discurso de Petro a uno le parecen casi, pues, ideas míticas, ideas originales, pero también ideas muy utópicas. Por ejemplo, él habla de la paz total, del equilibrio social, él habla del respeto al medio ambiente, cosas que en Colombia pueden ser leídas por cierta gente como utopías en todo el sentido de la palabra, es decir, como imposibles. Para mí, lo que ha venido sucediendo desde los años 80, como digo, hasta hoy, es lo que tendría que haber sucedido en la Colombia de 200 años atrás. Yo tengo la tesis de que en Colombia el poder de una élite, el poder blanco, se mantuvo incluso después de la independencia, y fueron los criollos que ganaron esa independencia los que aseguraron su poder desde entonces hasta hoy. Colombia es una de las sociedades más desiguales que hay en el mundo. En Colombia el tema de las clases sociales es radical y es tan terrible la situación que la clase superior o la clase más rica, los estudiantes la llaman la estratosfera, porque tiene un nivel de vida tan alto, tan elitista, pues, que sorprende a las demás clases sociales. Y hablo de esto de las clases porque creo que el tema de la lucha de clases a pesar de todo, sigue vigente. Yo creo que eso justificó todo lo que pasó en estos últimos años de revueltas populares, de manifestaciones, de movimientos sociales y, en síntesis, del triunfo por primera vez de lo que es la izquierda en Colombia. Y bueno, todo eso es el caldo de cultivo para lo que venía sucediendo conmigo, en mi vida, y que tuvo digamos, su punto más importante con el hecho de que yo empecé a organizar en el 2010 el Congreso Internacional de Literatura Negra, Medellín Negro, y esto me fue involucrando de alguna manera con esos movimientos sociales que se venían gestando en la época. Como consecuencia de este evento y como consecuencia de mi trabajo y del trabajo de los colegas, empezamos a recibir cierta presión social, ciertas amenazas, nos ponían avisos en la universidad, en los baños, de que todos los profesores éramos comunistas y que lo mejor que podíamos hacer era salir del país, perdernos, y de hecho nos amenazaban en directo. Yo tuve colegas a los que les enviaron sufragios o los hacían sentir que estaban siendo perseguidos. Y bueno, aunque yo personalmente no sufrí este tipo de asedio, es un hecho que el ambiente estaba muy, muy tenso en los últimos años, y con el nombramiento de presidente de Iván Duque, las cosas se agravaron. Realmente con Iván Duque el proceso de paz que se venía cumpliendo y los acuerdos de paz que empezaron en 2012 en La Habana, que se hicieron con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, habían tenido, digamos, cierto éxito hasta que llegó este presidente Iván Duque, que literalmente, como lo dicen los colombianos, volvió trizas los acuerdos de paz. Eso hizo que la represión volviera, que la injusticia social volviera. En la universidad, durante el periodo de Juan Manuel Santos, se habían suspendido los movimientos sociales y había habido cierta paz en Colombia. Con la llegada otra vez del uribismo, con Iván Duque, se volvió a esa época nefasta de Uribe, de Álvaro Uribe, que en últimas es el líder de toda esta represión de la que estoy hablando, y se volvió a una Colombia oscura. De hecho, yo traté de transmitir el hecho de que Colombia volvía a una caverna y que de esta caverna sería muy difícil salir. Y en efecto fue tan difícil que duramos estos años otra vez en un proceso de represión terrible.
y que ahora, pues con la esperanza que genera Petro entre la gente, creo que, pues yo espero que todo cambie, que las cosas cambien y que el país tenga un nivel aceptable de democracia. Todo esto lo cuento y lo relaciono con mi propia obra. Yo empecé denunciando, y Néstor se acordará de que yo hablaba de la desaparición forzada en Colombia. En 2012 saqué una novela que es Desaparición, en donde hablé del tema, y como consecuencia del Congreso Internacional que yo organizaba, empecé a tener otra sensibilidad, no solamente por la desaparición forzada en Colombia, sino también por el tema del exilio. De tal manera que en 2019 logré publicar mi segunda novela dedicada a un exiliado que era un personaje emblemático del tema, que es Vicente Rojas, el anarquista, el primer anarquista colombiano, que tenía el alias de Biófilo Panclasta, que numerosas veces tuvo que salir del país, a menudo como los exiliados de la época salió a Venezuela, pero poco a poco se dio cuenta de que ni siquiera Venezuela lo protegía, y de hecho fue víctima de una de las dictaduras de Venezuela, entonces tuvo que huir a Europa. Él vivió también en Francia, y yo me dediqué a estudiar su experiencia en Holanda, donde participó en un congreso internacional de anarquismo en 1907, congreso que puso en tela de juicio muchísimas cosas porque sucedió al mismo tiempo que el Congreso de la Paz en La Haya. Entonces eran dos congresos que estaban hablando de temas muy diferentes, pero que para mí, en este contexto en que escribí la novela, eran muy, muy familiares. Por una parte, la política de armamento internacional, que fue la que justificó posteriormente la Primera Guerra Mundial, y por otro lado, todos estos movimientos revolucionarios, todos estos movimientos anarquistas que estaban luchando porque en el mundo hubiera una verdadera paz. Yo creo que en esa tensión estaba yo mismo. De hecho, mi novela pretende establecer un paralelo entre ese líder del siglo XIX y del siglo XX, que era Biófilo Panclasta, y mi propia vida, que para el caso era la vida del preexilio y la vida que empecé a tener justo un mes después de la publicación de esta novela en Berlín, gracias justamente a Amir Valle. Esta novela salió en el 2019, en diciembre, y nosotros decidimos salir de Colombia en febrero, porque ya era insuperable la situación. Y tengo muchas anécdotas para ilustrar esto de lo que estoy hablando, que era nuestra vida en Colombia, que era realmente muy difícil. Estábamos en una situación muy difícil, como la de muchos colombianos, y era que no podíamos salir a la calle. Había la dificultad de desplazarse por las calles en Medellín es bastante notoria, y la sufrimos los ciudadanos, como en Bogotá, como en Cali, pero en esa época fue mucho peor por todo este proceso de retorno al poder oscuro de ciertas élites, que son élites mafiosas, élites armadas, todo esto que generaba el miedo de la población a salir a la calle. Yo tenía literalmente mucho miedo a salir de la calle, además tengo 2 hijas, y al final, en el 2019, literalmente no salíamos, estábamos literalmente confinados, y bueno, para nosotros esa vida era terrible. Yo temía que si salía con mis hijas era muy fácil que las secuestraran. Yo temía que si mi esposa salía a hacer la compra podía no volver, como cada colombiano que pensaba que piensa todavía que si sale a la calle puede ser la última vez que lo haga, ¿no? O que resulte ser desaparecido por alguna de las muchísimas fuerzas ilegales que hay en Colombia. Todo esto generó esta novela, y lo más importante, tuvo un impacto, cierto impacto social. Debo decir que esta novela abrió ciertos temas en Colombia, el tema, por ejemplo, de la persecución a ciertas fuerzas políticas, sobre todo al Partido Comunista, al Partido Socialista, y qué decir, a los anarquistas. También, como consecuencia de todo este ambiente, en cuanto llegué a España, empecé a estudiar un poco la misma situación de los movimientos sociales y cómo habían tocado a mi propia familia.
Yo tengo un tío del que nunca supe nada. Él fue exiliado también luego del Bogotazo, que fue en 1948. Él tuvo que salir de Colombia y refugiarse en Venezuela. Y todo esto me fue inspirando una novela en la que hablo de muchos de desplazados internos y muchos exiliados. Esta novela es El Innombrable. Y en esta novela hablo de mi historia personal, de mi historia familiar, rescatando una cantidad de nombres que tuve que conocer por familia, pero también por cultura. Hablo especialmente de Jorge Gaitán Durán, que era un poeta de mi región. Él era de la ciudad donde yo nací, que era Pamplona, y él tuvo que salir y refugiarse por mucho tiempo en Francia, y fue en uno de esos viajes de ida y vuelta de Francia a Colombia donde perdió la vida en un avión que se estrelló en las Antillas. También hablo de otro poeta que es Teodoro Gutiérrez Calderón, que era un tío mío que también tuvo que refugiarse en Venezuela en un momento dado por cuestiones políticas. Él era de izquierda y tuvo la mala idea de escribir poemas a favor de los líderes nicaragüenses de su época, de los años 30. Sandino, le dedicó un poema a Sandino, y todo eso generó una persecución política a su persona y la obligación de salir de Colombia. Todo esto lo recreo en mi novela, y todo esto para también llegar al tema de los movimientos sociales, de las manifestaciones, y me detengo especialmente en un movimiento social que es el de 1977, año en el que se produjo una gran huelga general, como las huelgas que yo estaba viviendo en el 2019, una huelga que se oponía a todas las medidas neoliberales que estaba imponiendo otro presidente nefasto de mi país, que era Alfonso López Michelsen, que pretendió traer el neoliberalismo, el primer neoliberalismo radical a Colombia, y que también, por su parte, apoyó a los grupos narcotraficantes de la época. Esto es una cosa que es muy simbólica, porque en Colombia el tema de la represión social se empezó a enlazar con el tema del narcotráfico, y el narcotráfico en general permeó todas las estructuras, no solamente las estructuras políticas, sino las estructuras sociales. Colombia, en los últimos años que yo viví, Colombia estaba verdaderamente dominada por la estética, por ejemplo, del narcotráfico. El modo de vivir del narcotraficante se volvió, o estaba permeando el modo de vivir de todos los colombianos, y eso se notaba mucho, por ejemplo, con las modas de las mujeres. En Medellín, como Bogotá o como Cali, tiene el tópico de las mujeres hechas también, en las mujeres hechas con cirugía, y esto era una moda del narcotráfico que se fue imponiendo socialmente, y que pues a mí me aterraba, pues porque tengo 2 hijas y yo quería estar lejos de esas modas, de esas estéticas, y creo que ese fue un tema también fundamental para abandonar Colombia. Bueno, cortar con Colombia fue, y digo cortar porque para mí ha sido muy duro el proceso psicológico, y creo que esto me ha generado muchos problemas sentimentales, muchos problemas emocionales. Cortar, digo, porque pues no sé si es por el exilio tan reciente, que lo que uno siente es el anhelo de cortar con un país que en últimas le ha hecho tanto daño a uno y a su familia. Y creo que he tratado de que mi literatura sea una especie de exorcismo que me permita ganar cierta paz, porque debo recordar que las estadísticas de Colombia son terribles, ¿no? En Colombia tenemos ya más o menos 6 millones de exiliados. Ha habido una investigación exhaustiva de todas las personas que eliminaron los militares, más o menos en 10 años, que fueron más de 6.000 personas eliminadas por las fuerzas del Estado. También han salido a relucir la cantidad de desaparecidos que hay. Yo hablo de más de 200.000. Colombia tiene unas cifras terribles de injusticia social, y bueno, y creo que lo que se pretendió con el acuerdo de paz fue parar toda esta situación, y creo que lo que está haciendo ahora la Jurisdicción Especial para la Paz, que está teniendo el apoyo de Petro,
Es una tarea, una ingente tarea de concienciación social de lo que ha pasado en todos estos años, en últimas de guerra, en estos años de represión social y en estos años de persecución a diferentes fuerzas políticas y a personas que no le gustaban al régimen. Creo que todo esto me permite decir, para hilar con lo que empecé, que ese tiempo tan terrible que vivió la Argentina es el tiempo que vivió Colombia en los últimos años, y que yo espero y tengo toda la fe de que así sea, cambie con este nuevo gobierno que tiene Colombia. Paréntesis, me gustaría agregar que la última novela que estoy escribiendo, que se llama A la intemperie, da cuenta de mi proceso personal de exilio, que para mí empezó hace muchos años. Yo estudié en España, volví a Colombia, quise darle una oportunidad a Colombia, pero tuve que volver, y fue tanto mi deseo de exilio que llegué a París, y en París pues no me sentí muy bien acogido, razón por la cual intenté exiliarme en el África, en Marruecos, y llegué a conocer lo que para mí es la encarnación más terrible del exilio contemporáneo, que es el exilio de los saharauis, que ya es un pueblo que lleva más de, yo creo que 40 años de exilio. Fue un pueblo perseguido por el régimen marroquí, un pueblo que solo ha encontrado un espacio en un terreno que le ha cedido Argelia, y que creo que representan, junto con los palestinos, los casos más extravagantes de exilio. Muchas gracias, Gustavo, por tu aporte muy valioso y que además yo quiero rescatar una palabra, muchas cosas por supuesto, pero una palabra me quedó así, la palabra impacto, ¿no? Hablaste del impacto social de tu literatura, tus libros, pero también pensar en el impacto del exilio sobre tu literatura, el impacto del exilio sobre tu vocación, por ejemplo, Néstor también, o vos, Fernando, el impacto de esas cartas, de ese descubrimiento, de esa cosa que hace y que cambia el rumbo de una vida, ¿no? Pero también que puede cambiar el rumbo de una política cultural, una política social, justamente como decís vos, intentar tener la esperanza de que cambien las cosas en Colombia y que se escuchen esas voces exiliadas, creo que puede contribuir a eso. Muchas gracias, Gustavo. No sé si quieren agregar algo o si vamos cerrando. Yo tengo unas pequeñas cosas para decir, al último lo voy a decir, y si después quieren agregar, por supuesto, bienvenidos. Pero bueno, primero, muchas gracias por su presencia, por su participación. A pesar de estar todos en países diferentes, me parece que está muy bueno haber podido juntarnos, muy valiosa su participación. Entonces, solamente para cerrar, me gustaría comentar un par de cosas. En primer lugar, que sus presentaciones demostraron la complejidad de la cuestión exiliar, ¿no? Y sobre todo la lamentable vigencia de esa cuestión, sobre todo con tu experiencia, Gustavo. Y pensar que hoy personas deben dejar de manera obligada su tierra natal es como difícil de concebir. Y sin embargo sucede. Esa posibilidad de huir de la tierra, que muchos ni siquiera tuvieron esa posibilidad, ¿no? Están los asesinados, los desaparecidos en Argentina, en Colombia y en muchos otros países. No significa una liberación, porque el ser exiliado termina siendo finalmente extranjero, extraño, donde esté. Hay, por supuesto, excepciones. Néstor, expresaste que no sentías eso, pero vos, Gustavo, por ejemplo,
expresaste tu sensación de esa sensación de no sentirte bien acogido en París, por ejemplo. Entonces, bueno, la situación del exiliado es compleja. Muchas veces termina siendo ni de aquí ni de allá, como si el exilio fuera casi un estado permanente donde el exiliado quedara atrapado para siempre, ¿no? Pero también muestran sus presentaciones que ese callejón del exilio, ese abismo para algunos, que ahí existe un refugio y ese refugio es la lengua, es la escritura. Eh, y eso me parece que es muy valioso porque es una forma de resistir, una forma de rescatar las palabras y de continuar, como decís vos, Fernando, con todo eso que descubriste en las cartas, tus padres desesperados, con los hijos en las cárceles, sin saber dónde estaban, siguieron viviendo, porque la vida continúa, porque queda un hijo afuera, un hijo que, como creo haber entendido, había sido padre, entonces ellos abuelos, la vida continúa. Y, y siempre el exiliado, el preso también, que sea político o no, me parece, necesita ese cable a tierra, ese pájaro que ve atrás de la reja para decir, bueno, yo voy a llegar ahí en algún momento y voy a escribir para sentirme libre, voy a obrar para alcanzar esa libertad. Así que, bueno, muchas gracias. Y si quieren agregar algo, bienvenidos. Y si no, nos despedimos aquí. Está silenciado, Néstor. No, te quería agradecer por esta invitación y por la linda charla que animaste y por el aporte de todos los compañeros que participaron en esta mesa. Bueno, gracias a vos, gracias Gustavo, gracias Fernando y Amir, bueno, será para otra oportunidad, lo convocaremos de nuevo. Y bueno, Fernando, hasta pronto. Voy a cortar acá la grabación. Hasta pronto, muchas gracias, Amanda. Se impone, en primer lugar, dar las gracias a Fernando López, ese gran escritor y gran amigo, por haberme invitado al Festival Córdoba Mata, a ofrecer también estas palabras que quizás sean, o por lo menos intentan acercarse al tema central que tiene que ver con la literatura negra y el exilio. En mi caso personal tengo que decir que ese ha sido obviamente un tema bastante socorrido para mí, un tema que siempre ha estado ahí presente, sobre todo porque, como es muy bien sabido, desde 1959 en Cuba se han producido oleadas muy fuertes de migración y actualmente viven fuera de la isla cerca de 4 millones de cubanos en el exilio, eso que unos llaman exilio económico, otros llaman exilio político y que nosotros preferimos definir siempre como diáspora cubana. Varias de mis novelas negras se ocuparon en su tiempo de ese tema, un tema que para los cubanos siempre fue muy peligroso, muy peliagudo, conflictivo en todos los ámbitos, porque siempre intervenía el cuestionamiento político a la realidad social cubana. Entre el miedo y las sombras, por ejemplo, publicada en 2003, fue la primera novela en la que mis personajes empiezan a interactuar con un personaje, en este caso un narcotraficante cubano que llega y regresa a la isla y que tiene convenios con las altas esferas del mundo militar en materia de negocios, de drogas, etc. Santuario de Sombras, que quizás ha sido la más conocida de la serie por haber ganado en el 2006 el premio Nobel Pol de la Asociación Nobel Pol en España, es algo para mí muy duro porque fue hecha a partir de testimonios reales de personas que fueron lamentablemente afectadas por el tráfico de migrantes entre Cuba y la Florida vía mar. En aquella época se le cobraba un dinero a la gente, supuestamente para llevarlos a terreno norteamericano, y muchas de esas personas morían en alta mar porque estos traficantes las dejaban para no comprometerse, digamos,
delincuencialmente con las autoridades norteamericanas. Fue un fenómeno bastante triste. Yo entrevisté a varios sobrevivientes y pude escribir Santuario de Sombras, que es una novela en la que 4 personajes cuentan sus historias en relación con este tema. Las raíces del odio es otra novela negra, también ambientada en este caso en Madrid, en la que unos cubanos se ven envueltos en problemas de también nuevamente drogas y tratamiento de personas en Madrid por grupos neonazis, en este caso, y más recientemente publicada por Real Noir en España, gracias a Carlos Salem, otro argentino querido amigo, gran escritor también del género. Los nudos invisibles toca justamente un caso en Cuba que va a ser también resuelto en, digamos, un modo de contrapunteo con figuras que están en Miami, donde se sabe es el mayor exilio cubano. Hay que apuntar que la novela negra se ha ocupado bastante poco del tema, es cierto, sobre todo porque la mayoría de los escritores del género en Cuba se reservan el espacio o prefieren concentrarse en ese gran conflicto que es la marginalidad social en la isla, dentro de la isla. Pero también hay que decir que ha sido, obviamente, como la mayoría de ustedes quizás supongan, un gran tema dentro de la novelística cubana de 1959 a la fecha. Tenemos el primer gran ejemplo, por ejemplo, con una novela llamada Boarding Home de Guillermo Rosales, que tiene que ver con el mundo de la emigración a inicios de la década del 60 en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, de modo general. Tiene Las 4 fugas de Manuel, de uno de los íconos de la literatura cubana, de Jesús Díaz, que muestra cómo sucede ese éxodo, pero desde el punto de vista del escape de un cubano o de los intentos de un cubano de escapar desde el campo socialista hacia la Europa capitalista, en este caso. Está el caso de la novela Delirio Nórdico de Antonio Álvarez Gil, otro gran escritor cubano, uno de los novelistas más interesantes, que cuenta justamente la experiencia, en ese caso su propia experiencia, como solicitante de asilo, de refugio en los países nórdicos. Una novela muy interesante, muy dura también. Está el caso de La viajera de Carla Suárez, una de las grandes novelistas cubanas de la actualidad, en la que cuenta otras formas de exilio, pero en este caso específico con protagonistas femeninos en la parte capitalista de Europa, básicamente Francia e Italia. Y finalmente, el año pasado, tuvimos la publicación de Como polvo en el viento de Leonardo Padura, donde cuenta el exilio desde una perspectiva de una generación que el propio Padura llama como generación perdida o la generación olvidada de Cuba, que son esos, vamos a decir, esa generación de cubanos que llegan a la revolución ya con alrededor de 15, 20 años, y su vida fundamental transcurre en el tiempo de la revolución y sus sueños son perdidos, son frustrados, por eso él llama a una generación frustrada, perdida, olvidada, ¿no? En este caso. Y esa novela es justamente la perspectiva del exilio de ese tipo de esa generación, o sea, de los miembros de esa generación, que es la propia generación de Padura. Es curioso también en el caso de, regresando a la novela negra, que la novela negra no se ocupa básicamente del tema en aquellos escritores que pueden escribir del tema. Es decir, los escritores que han vivido en el exilio, que se tuvieron que apostar por la decisión de salir del país por distintas razones, no viene al caso. Pero esos escritores básicamente lo que empezaron a hacer fue una especie de revisitación de la isla. Sus novelas empezaron a transcurrir todavía con más fuerza en la isla, quizás porque, como me dijo a mí Justo Vasco en el 2004, de pronto ellos podían ver Cuba desde lejos y la podían ver en todos sus matices, sin las orejeras de caballo con la que hasta ese momento habían visto la realidad en una Cuba que no tenía internet, no tenía conexión, etcétera, etcétera. Cuando estos autores salen, entre los cuales me incluyo, por supuesto, empiezan a ver Cuba desde otras perspectivas y eso le permite contar historias criminales, de intriga, etcétera, ocurridas en la isla, develando una Cuba un poco más, quizás dura, más compleja, menos en blanco y negro.
Ahí están los casos típicos, o sea, el decano del género en Cuba, Ignacio Cárdenas Acuña, que emigró a Estados Unidos y además de sus obras importantes que inauguraron el género en Cuba, ha desarrollado una obra muy interesante en Estados Unidos. Está el caso de Justo Vasco en España, está el caso de José Latour, que ahora está viviendo en Canadá, luego de vivir una estancia larga en Gijón. Está el caso de Rodolfo Pérez Valero, uno de los clásicos también del género en Cuba, y más recientemente el caso de Vladimir Hernández en España, ganador de un grupo de premios con 3 de sus últimas novelas, en las cuales desde España está mirando lo que sucede en la isla, pero son novelas que totalmente transcurren en la isla con condiciones cubanas. Hay un caso muy interesante con el que yo quiero cerrar esta charla, que es el caso de Óscar F. Ortiz, que ha creado un detective, él mismo lo llama el primer detective del exilio cubano, y es el detective San Pedro. Con ese primer detective se concentra en un grupo de casos criminales en Estados Unidos, básicamente en el territorio de la Florida, y es quizás el autor que toca el tema del exilio desde otra perspectiva, pero en este caso desde la perspectiva de un investigador cubano que vive fuera de la isla y que no va a tener que jugar, como hemos jugado la mayoría de los escritores, con las especiales circunstancias de escribir novela negro criminal en la isla. En Cuba nosotros no tenemos detectives privados, la policía es la que se encarga generalmente de las investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se conocen cuáles son las singularidades del género en Cuba, pero en este caso, en el caso de este escritor que reside en Estados Unidos, yo lo recomiendo bastante porque ha por lo menos abierto un camino en esa forma de que es posible que la novela negra cubana también aborde temas del exilio. Esto es lo que yo tenía que decir. Doy gracias nuevamente a Fernando López, a Córdoba Mata por la invitación y espero que por lo menos mis palabras le hayan ayudado a entender o por lo menos a ver desde la perspectiva cubana qué pasa en la novela negra cubana con el tema del exilio. Algo que es muy duro, muy difícil y que por alguna circunstancia muy curiosa nosotros no nos hemos decidido a escribir y seguimos pensando en Cuba y nuestras novelas negras siguen teniendo una base, personajes, básicamente o de modo general, en la isla. Muchas gracias.